Buenas tardes. Vamos a hablar de un cenote en medio del desierto. Este pertenece, al igual que la Sierra del Diablo, al municipio de Jiménez, Chihuahua, México. La Sierra del Diablo pertenece al municipio de Jiménez, pero tienes que llegar a Escalón, Chihuahua. Ya llegando a Escalón está prácticamente en la orilla del estado, por ahí colinda con Durango, y entras inmediatamente a la zona del silencio, pero te vas hacia la izquierda sin entrar a la zona, y por allá más adelante, pues no te voy a dar exactamente el recorrido, está el cenote. Está un poquito lejos. Ese cenote le han encontrado varias corrientes de agua por debajo, y aunque han metido sogas y más sogas y más sogas, no le encuentran fondo, lo que significa que debe tener más de 500 metros de profundidad. ¿A qué voy con esto? Bueno, ahí cerquita de eso es donde se han abierto los portales al cual una persona había entrado agarrado de la cola de las vacas, y la primera vez pues únicamente vio pasto y fruta. La segunda vez fue y trajo fruta, pero vio un castillo, vio gente muy rara en cuestión de vestimenta, y ya no quiso volver. De poco tiempo vendió sus vacas porque él empezó a ver cosas raras. Él tenía miedo que algo saliera de ahí, y efectivamente de vez en cuando en ese mismo rumbo, cuando se abren los portales, pues es donde estamos narrando que han visto un animal volador, depredador, sí, de los que llaman dragones. Pero por ese mismo rumbo es muy común que vean sombras al atardecer, sombras que se mueven. Si bien no siempre las alcanzan a ver de cerca, porque la mayoría de las personas no salen mucho de noche. En los ranchos que encuentras por ahí son ranchos ganaderos, y el vaquero normalmente cuando se oscurece se encierra. No tienen televisión, y menos por estar cerquita de la zona del silencio. No hay televisión, no hay en qué entretenerse, entonces ellos se encierran para evitar cualquier problema. Aparte que incluso en la noche, si una serpiente te llega a morder, estás muy lejos de cualquier auxilio, por eso también procuran ellos encerrarse. Pero ahí es donde han visto arañas grandes. Comentando con una persona aquí en la región donde estamos, hay personas que tienen ranchos por allá, tienen tierras, abrieron un ejido, y la mayoría vendió las tierras porque está muy lejos, pero hay todavía uno que otro que todavía tiene sus vacas, tiene sus tierritas, y va de vez en cuando a la vuelta. Por decir, cuando van se quedan 2 semanas, 3 semanas allá, y platica que en una ocasión se les habían perdido algunas becerras ya grandecitas. Entonces siempre pensamos que es obra del humano, no siempre es así. Allá hay depredadores, por allá baja mucho el oso negro, hay puma, ahí existe la onza, ahí hay leopardo, aunque no lo creas. Ya han visto jaguar, y cualquiera de esos animales que abate un becerro, inmediatamente no les causa mucho problema. Ellos pensaban que por ahí a lo mejor o andaba un sujeto llevándose los animales antes de que fueran marcados, o bien había un depredador. Dice que el patrón le dijo que le daba un buen dinero si lograba saber quién era. Le dijo: patrón, pues tráigame unos binoculares grandes. Entonces el patrón le llevó los binoculares. Él limpió muy bien el techo, muy bien el techo de la casa. Había un árbol a un lado de la casa, ahí puso una escalera para subir y bajar sin que fuera notoria su presencia, y se quedó entre las ramas del árbol. De ahí tenían por fuerza que ver quién era la persona que llegaba, si es que llegaban por ganado. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba un cañón a un lado, y desde la azotea se veía perfectamente. Cuando hay luna tienes una muy buena visibilidad, no como de día, pero sí alcanzas a distinguir. Entonces el muchacho se subió, cenó y se subió. Allá arriba estuvo muy buen rato, se llevó unas cobijas. Él sabía que mientras no escuchara ningún ruido no había nada que estar bien. Lógicamente que los gatos no hacen ruido, pero al momento de que ataque a un becerro sí tiene que escucharse. Dice que eso de las medianoche escuchó un becerro que bramaba desesperado. Inmediatamente cortó cartucho al rifle y apuntó, y veía como un animal que se retiraba un poquito, como si huyera. Tomó los binoculares y lo estuvo viendo. El patrón también le había llevado una muy buena lámpara. Lo estuvo viendo, pero no se apreciaba bien. No se retiró mucho, aproximadamente unos 15 o 20 metros del becerro, y era muy grande, de un color pardo, un color gris, pero él no sabía qué era. De lo que estaba seguro es que no era un gato, pudiera ser un oso, pensó. A lo mejor es un oso, pero ¿por qué un oso se va a retirar? El becerro cayó, estaba de pie, se movía inquieto, y cayó y empezó a patear, convulsionándose, y eso lo extrañó más. Luego, ya de un rato, el becerro ahí quedó, y él no se movía, estaba muy atento a la situación. Platica que aquel animal se volvió a acercar, se puso encima del becerro, y fue cuando él prendió la lámpara, ya con los binoculares puestos. Dice que era una araña gigante que
estaba inyectándole algo al becerro, o sea, veneno, y ya se retiró. La araña sí vio la luz, pero como no detectó movimiento, no hizo por atacar, pero él ya no quiso saber más. En cuanto vio lo que era, agarró su rifle, ahí dejó todas las cosas, la cobija, los binoculares, la lámpara, ahí la dejó, bajó corriendo y se encerró, atrancó la puerta, ya no quiso saber más de ningún tipo de cosas. Comenta que esa noche no durmió, se estuvo en vela, asustado, tenía miedo que por cualquier rendija se metiera esa araña. Lógicamente que no, por el tamaño no se iba a meter por ningún lado, no puede. Amaneció y él sin dormir, así sin dormir, esperó a que saliera bien el sol, salió con el rifle en la mano y muy paranoico, rodeó la casa. Antes de ir a ver el becerro, antes que nada rodeó su casa, se subió a la azotea con mucho cuidado, revisó el árbol, aventó las cobijas, aventó los binoculares, la lámpara, quitó la escalera, sacudió la cobija, la metió para su casa y luego ya fue a ver el becerro. Ahí estaba el becerro, completamente hinchado, como si tuviera 3 días de fallecido, completamente hinchado, casi a punto de reventar. Y buscó donde él había visto aquella araña y no se veía. Buscó huellas y sí había huellas de pisada, pero muy curiosas, como si hubiera sido un palo, algo semejante a un palo de escoba, algo así plano, pero muchas por todos lados. Entonces miró hacia unos árboles, no grandes. Hay árbol que se llama encino, el encino no es muy alto, había algunos encinos ahí alrededor y volvió a ver unos encinos que estaban sospechosos para él porque ahí sentía algo y vio el bulto. Los binoculares los traía colgados del cuello y los enfocó y ahí estaba la araña. Y a correr, mi amigo, no quiso saber más, se encerró otra vez, ya no salió, duró 2 días más encerrado. Él ya no quería salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor no era una sola araña, a lo mejor había varias. Le dio miedo. Alimento tenía, agua tenía, para hacer sus necesidades por ahí con un bote y nada más. Tenían su letrina afuera, pero él ya no quería salir. Llegó el patrón, le platicó, fueron a ver el becerro. Ya no estaba hinchado, estaba seco por completo. Vuelvo a repetirte, hay 2 tipos de arañas según se sabe, o al menos tienen 2 tipos de alimentarse. La primera es que se alimentan a través de que inyectan veneno, se hincha el animal, esperan que aquel veneno acabe de licuar, porque eso es lo que hace, licúa y succiona aquello. El animal ahí se alimenta por una semana, por 3, 4 días, no sé, lo que sea necesario. Se alimenta, se va, vuelve a regresar y aquello se volvió a inflamar y vuelve a comer hasta que aquello se seca por completo. Hay otra que muerde al animal, lo inyecta y en cuanto el animal fallece, abre y empieza a comer pedazos. Pero es así, no mata tan grande porque no se los termina. O sea, realmente ese tipo de arañas, aunque son grandes, las presas de ellas son pequeñas. Liebre, conejo, aves o un becerro recién nacido, pero es mucho para ellas. Cuando vieron todavía le quedaba poquito al becerro, todavía se estaba inflamando, le dijo el patrón, ¿sabes qué, muchacho? Vámonos. Dijo, patrón, yo hasta aquí trabajo con usted, yo ya me tengo que ir, yo ya no voy a estar aquí. No, dijo, vámonos, se encierra todo, vamos a ver qué hay aquí alrededor y vámonos, allá te pago en el pueblo. Dice que aquel muchacho venía con mucho miedo. Llegaron a otro rancho y les platicaron y la historia era la misma. Ya habían visto ese tipo de arañas, supieron, pero dicen que no es todo el año, como que vienen un mes o 2 y se retiran otra vez. Se abren los portales y vuelven a entrar. Abre un portal y entran a nuestro lugar. Se vuelve a abrir el portal y se regresan. Como que el magnetismo las llama y se vuelven a meter otra vez. Y ya no las vuelven a ver hasta un año, 2, 3 años más. O sea, ya no es el mismo año que regresan y a lo mejor ya no son las mismas. Pero sí dice que muy grande, muy grande. La que él vio era gris. Cuando la vio en el día estaba en la sombra y a él le dio miedo. Estaba en la sombra de los árboles. A él le dio miedo. Vuelvo a repetirte, son árboles pequeños de 2 metros de alto, no crecen más, pero por debajo sí dan muy buena sombra. Y cuando hay un grupito de 4 o 5 árboles juntos, es una sombra tremenda. Allá es caliente, con temperaturas de 38 a 45 en tiempo de calor. Eso es lo normalito. Entonces, por eso es que se refugian en la sombra. Agua para los animales de todo tipo, que yo supongo que la araña también bebe agua. Sí hay. ¿Por qué? Porque los agricultores tienen sus abrevaderos. Mandan a hacer abrevaderos especiales con maquinaria grande para que cuando llueve se junte el agua. Pero también ya han hecho norias. Allá no está muy hondo el agua. Han hecho norias y aprovechan ellos la tecnología para echar a funcionar esas norias y que llene los presones mediante celdas de electricidad. Ellos producen ese tipo de electricidad allá y les funciona. Les deja para un foquito a veces cuando está cerca de sus casas, pero realmente lo que ocupan es más que nada para el ganado. Yo te quiero decir que es peligroso, muy peligroso. Cualquier tipo de animal que entre a través de un portal, y más si son grandes, es una catástrofe para el hombre. ¿Qué hay que hacer? Retirarse nada más, dejar la vida silvestre que haga lo que tenga que hacer, porque si tú quieres intervenir, pues te va a ir mal, así de sencillo. Qué bueno sería que las personas pudieran tener momentos de tranquilidad, momentos de que digan, bueno, aquí ya no pasó nada, aquí yo quiero pensar que ellos ya se fueron, que ya no van a volver, qué bueno, pero no depende de las personas
personas depende de los portales. Saludos.